Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a toda la organización de INIA, a Paula por la invitación. Es cierto que trabajamos estas cosas juntos. De hecho, bueno, y también buenos días a los que están en forma virtual. Me quedaré aquí quieta. Intentaré. Con Paula, bueno, el tema de alternancia es el que decidimos en forma conjunta para un poco acá conversar con ustedes, que no es un tema nuevo en la livicultura, ¿no? Pero en los últimos años ha como cobrado mayor importancia o se ha visualizado como una de las limitantes productivas más importantes. Y eso es un buen indicador porque quiere decir que si la alternancia fisiológica cada vez la visualizamos como un problema productivo más grande, quiere decir dos cosas. Uno, que la entendemos más, y otro que otras limitantes capaz que están siendo levantadas, ¿no? Entonces, en ese contexto de información, nos parecía interesante con Paula proponerles un ejercicio en estos pocos minutos a través de 4 preguntas. Seguramente muchos las respondan algunas fáciles, otros con menos elementos, pero les proponemos hacernos esas 4 preguntas y tratar de ver qué información tenemos para responder esas 4 preguntas. La primera, y obviamente, es, bueno, a ver, ahí. ¿Qué es la alternancia fisiológica? ¿No? Y es un proceso de la planta que puede esquematizarse muy fácil en esos 3 dibujitos que están ahí, que uno puede verlo fácilmente en el campo, pero bueno, a veces si lo visualizamos en un esquema nos facilita comprender mucho más qué es lo que está pasando a nivel de planta. Y estamos hablando de alternancia fisiológica, estamos hablando de qué procesos en la planta determinan que un año haya mayor potencial de rendimiento que otros. En esta primavera, ¿nosotros qué podemos ver en las plantas? Podemos ver esas florcitas que en realidad, imagínense que no son esos solcitos, son panículas. Y paralelamente al desarrollo de esas flores se están desarrollando brotes nuevos, principalmente en la parte apical de esa brindilla tan mencionada, la brindilla del año, tan importante que nos preocupa tanto, porque es importante. Y esas nuevas brotaciones tienen, ven ustedes ahí unos pequeños triangulitos azules, en cada uno de esos nudos de esa brindilla tienen las yemas que a la primavera siguiente me van a dar la floración y por lo tanto el potencial de rendimiento al año siguiente. Entonces vamos a tener esta secuencia, ¿no? A medida que ese fruto crece, que son aceitunas, no son pelotitas rojas, pero bueno, a medida que ese fruto crece, que es la parte de la planta donde la planta está atendiendo más su atención. Toda la nutrición orgánica o mineral va a estar focalizada, por eso decimos que son fosas muy importantes para la planta, priorizadas por la planta, va a estar dedicada a ese fruto en crecimiento. Con lo cual, lo que le queda a la planta para el crecimiento de esas brindillas en la parte apical va a ser, o sea, ese crecimiento vegetativo va a estar en función de esa competencia entre los frutos y el nuevo crecimiento vegetativo. De manera que la brindilla, esa que se está formando, que se formó en la primavera anterior, va a definir en función de esos nuevos puntos o nuevas yemas el potencial crecimiento de floración de esa primavera. Entonces ahí vemos 2 efectos. Uno es la competencia entre el aspecto vegetativo y reproductivo, y otro es, que es otro proceso estudiado a nivel más hormonal y molecular, es el efecto inhibidor que ese fruto creciendo de forma paralela con esa yema que se está formando, le ejerce un efecto negativo sobre definir que cada una de esas yemas pueda a la primavera siguiente efectivamente dar una flor. Ese es el proceso y en definitiva lo que queremos, ¿qué queremos? Queremos una brindilla con mucha fruta, pero que también esa planta tenga la capacidad de darme brindillas buenas para la primavera siguiente. Ahí se esquematiza muy simplemente lo que es entonces, a consecuencia de esos procesos que estábamos viendo recién, lo que son los ciclos de alternancia de años on o años off. En la franja verde arriba estamos definiendo un año on, donde la condición predisponente principal es un alto nivel de floración. En general, en las variedades alternantes o en las especies alternantes tienen un comportamiento alternante porque desde el punto de vista de la planta no hay problemas de cuajado. Otra cosa, como en el olivo, es que no haya polen compatible en la nube polínica de mi campo. Eso es otra cosa. Entonces, cuando tengo alta floración, tengo alto número de frutos. Pero si tengo alto número de frutos, entonces estoy condicionando la floración de la primavera siguiente. Y entonces al año siguiente que tengo, y esa es la franja roja, tengo una baja floración,
un muy buen cajado, pero el 100% de 2 frutos no me da una cosecha, y por lo tanto voy a tener esa jornada, esa zafra, un bajo número de frutos. Eso es lo que definimos alternancia fisiológica, donde el concepto principal es que la carga de este año me va a estar condicionando el potencial de rendimiento, condicionando la floración al año siguiente. Ese es el concepto básico que define la alternancia fisiológica. La segunda pregunta es, ¿en qué medida eso es un problema en mi quinta? Y ahí viene una cosa que decía muy bien Paula, es, yo ajusto una tecnología en función de las condiciones que está mi quinta. ¿Qué suelo tengo? ¿Qué diseño de plantación? ¿Qué cultivares? ¿Qué potencial de rendimiento? Entonces, en esas condiciones yo tengo que ver en qué medida ese efecto de la alternancia está siendo importante. Entonces ahí voy para adelante y para atrás. Tener algún dato de referencia. ¿Cuál es el ejercicio que tenemos que hacer? ¿Cuál es el nivel de producción que yo estoy teniendo? ¿Cuál es el potencial que tendría que tener en base a mis condiciones? ¿Cuál es la variabilidad que hay entre años en esa producción, en esas condiciones? Entonces, ¿cuáles son los datos? Bueno, los datos de referencia que hay en la bibliografía, ¿no? O que hay en base a la investigación nacional. Y ahí tenemos la referencia de Ralo en condiciones de secano. Esa es la tipología que está hecha para España, para el Mediterráneo. En condiciones de secano tenemos un potencial de rendimiento promedio de 5 toneladas por hectárea. Tenemos una referencia de un promedio estimado para nuestras condiciones de 2 toneladas por hectárea, para esa densidad. En condiciones de riego, Ralo plantea un potencial de 8. En nuestras condiciones de riego existe ese potencial como promedio, están los resultados experimentales con riego en esas condiciones. Y bueno, esos son los puntos de referencia dentro de los cuales yo tengo que ubicar mi producción. El otro tema importante es cómo cambia, qué tanto cambia, cuál es el porcentaje, la diferencia entre un año y otro sobre la suma del total. Y eso lo calcula el índice de alternancia, que nos muestra que a pesar de tener riego, que como vimos, equilibra la planta porque mejora toda su parte fotosintética, a pesar de que, bueno, tiene algunas desventajas regar, y está claro que cada vez es más difícil decidir si tengo que invertir en regar o no tengo que invertir en regar, pero bueno, lo bueno es que hay mucha información, y otra cosa nos muestra los resultados que hemos mostrado. Me parece que es una presentación muy rica porque deja claramente, ¿no?, lo que mencionan lo que se hace referencia al olivo como una planta climáticamente inteligente, ¿no? Tiene una versatilidad y una capacidad de adaptarse a lo que pasa en el clima muy grande, y eso es lo que tenemos que utilizar, ¿no? Entonces, en esos resultados, en condiciones de riego, donde supuestamente la planta está mucho más equilibrada, aún tengo variaciones o índice de alternancia de 0,6, lo cual es bastante más alto que lo que ocurre en los sistemas de producción en la cuenca mediterránea. Eso nos muestra también, que en alguna charla ya lo habíamos hablado, que hay un efecto climático que está potenciando esas diferencias entre un año y otro. Se suma, acentúa al proceso fisiológico ya naturalmente dado por la especie. Después, no sé, capaz que voy muy rápido, si hay alguna duda, ustedes me preguntan. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles serían esos factores de ambiente que estarían acentuando? Y acá quiero, insisto, una cosa es el proceso fisiológico normal y otra cosa es que determinadas condiciones de ambiente o de manejo o de mi sistema de plantación que pueden estar forzando a que esa alternancia sea con mayor amplitud, o que a veces se den secuencias, es decir, 2 años seguidos sin producción. Y eso acentúa aún más la alternancia a futuro. Bueno, hay un resumencito de qué factores acentúan la alternancia fisiológica. Y entonces hicimos este cuadro, condiciones que acentúan la alternancia y procesos que son afectados por la planta. Desde el punto de vista climático, ¿qué nos complica? Y bueno, como decíamos, veíamos hoy, primaveras secas, y ahí estoy afectando más que nada el número de frutos, o veranos muy secos, estoy afectando más que nada al crecimiento potencial de las brindillas. Eso me está condicionando el potencial de crecimiento del año siguiente, porque yo quiero una buena brindilla para el año que viene.
Y ahí tenemos, en cuajado, tenemos otra cuestión que también hemos hablado en instancias previas, donde el año en que se suman esas cosas que están ahí, primaveras lluviosas, floraciones desincronizadas, por diferentes razones, en un campo de una composición varietal o de distribución que determine poca probabilidad de polen genéticamente compatible, porque sabemos que existe autoincompatibilidad en las variedades que nosotros tenemos plantadas. Entonces, si se dan esa sumatoria de factores, esto es como la teoría del queso suizo, ¿no? Si ocurre entonces eso, bueno, ocurre el accidente y no tenemos fruta, ¿no? Entonces, ese proceso que puede ocurrir y es muy probable en nuestras primaveras, determina una falta de número de frutos por falta de cuajado. Porque no tenemos polen disponible en la nube, porque no tenemos polinizadores, porque el polinizador quedó lejos, porque llovió muchos días y se lavó el polen en el aire. Cuando se juntan todos esos procesos, entonces las condiciones son muy negativas para tener un buen cuajado. Y si no tengo cuajado, no tengo frutos, al año que viene voy a tener una floración explosiva. Los inviernos cálidos, y esto está de alguna manera jerarquizado dentro de lo que son los factores de clima. El invierno cálido, sabemos que el olivo necesita frío para una buena floración en primavera, y será tema de la semana que viene discutir si el frío sí, si el frío no, qué pasa con el frío, pero el asunto es que el olivo necesita frío para una buena floración en la primavera. Si tengo un invierno cálido, puede estar afectando esa intensidad de floración. Aspectos más de manejo. Si no tengo una planta con potencial de crecer, o porque no tengo agua, o porque no tiene buena nutrición, y si no tiene agua, no tiene capacidad de utilizar ese nutriente en el suelo, se lo puedo aplicar foliar. Pero si tengo una nutrición insuficiente, el potencial de crecimiento de esa planta va a estar limitado, y lo poco que tenga lo va a poner en la fruta, y se va a olvidar por este año de esos brotes que me van a dar la floración y la producción el año siguiente. Otras cosas que creemos que eso ya está evolucionando mucho, ¿no? Y no podemos tener otra primavera como la 2017, donde la jabonosa se llevó a la floración entera. Creo que ahí tenemos más herramientas, y de eso hablaba hoy cuando decía, estamos superando algunas limitantes y se está evidenciando esa alternancia fisiológica como más solita, ¿no? Y bueno, y lo último, y capaz que lo más esperado, es qué factores, no, fui para atrás. Perdón. ¿Qué herramientas tenemos para manejar esa alternancia? Acá podríamos estar mucho tiempo discutiendo una cantidad de información, obviamente mucho más internacional, y alguna nacional que nos estaría acercando a definir estrategias de manejo más precisas. Pero bueno, acá lo que entendimos como importante es decir, ver todas las herramientas que tenemos. Por ese mismo concepto que Paula señalaba, es decir, tenemos que adecuar nuestras decisiones al sistema de producción que yo tengo. Y en ese sentido nos pareció importante plantear todas las opciones que hay. Y ahí dentro de las opciones, en este cuadro está la técnica a la izquierda, el proceso afectado en el medio y qué grado de investigación o ajuste tecnológico tiene esa medida en términos generales, en términos internacionales, o si hay alguna información a nivel nacional. Los colores del texto hacen referencia a que esa herramienta hoy es más probable aplicar y utilizar. En rojo, la que no tenemos casi nada de información, y en amarillo, una situación intermedia. Para reducir carga en el año ON, bajar el número de frutos, ese factor que nos está determinando el potencial de rendimiento del año siguiente, y es como muy repetitivo, pero bueno, me sale así. Una de las herramientas para bajar la producción ese año ON es la utilización de estas hormonas, las giberelinas, que tienen la habilidad de inhibir que en un meristemo, dentro de una yema, se exprese o se induzca una flor. Si reducimos la cantidad de yemas que dan flores, entonces podemos reducir la floración del año ON y bajar un poquito, y ese sería el objetivo, bajar solo un poquito, aquella cantidad que nos permita al año que viene volver a tener una buena floración. Bueno, esa herramienta, hay algún antecedente, no se sabe bien el momento, tampoco se sabe bien la dosis, y no estoy hablando de acá, estoy hablando a nivel internacional. Esa herramienta hoy no está ajustada, funciona en otras especies. La poda sí, es una herramienta que podemos manejar con mayor confianza,
porque sabemos los efectos, es muy empírico el efecto que tiene cualquier poda y hay que definir bien cuál es el objetivo de mi poda, qué tipo de técnica voy a utilizar y en qué momento. Pero es una herramienta mucho más accesible. La otra herramienta que me reduce la producción en un año on, que tampoco está ajustada, es la aplicación de auxinas para ralear el fruto una vez que se cuajó. Cosa difícil de hacer, pero bueno, difícil de hacer emocionalmente, ¿no? Aumentar la carga en el año off, esto es más difícil todavía. Pero bueno, como hablábamos hoy, la nutrición de la planta, la capacidad de producir alimentos orgánicos y la capacidad de utilizar los minerales del suelo está en función de la disponibilidad hídrica de esa planta. Uso el riego y veremos cuándo es estratégico y cuándo no, si le ponemos un número y si justifica o no según el sistema de producción. Pero el hecho es que una planta hidratada y con disponibilidad de nutrientes minerales tiene un potencial de rendimiento mayor y por lo tanto va a poder dar brindillas más grandes aún con una alta carga. Y eso es lo que hace la diferencia entre secano y riego, ¿no? Bueno, en esas condiciones puedo esperar un equilibrio mejor de la planta, de manera que otras medidas complementarias le permitan tener una respuesta adicional a esa alternancia fisiológica. Si el problema es el cuajado, como decíamos, si se daban esa secuencia de eventos desastrosos para que no haya cuajado, bueno, y si mi problema es que el polen no está en el aire, apliquemos polen ASL. Entonces, en el volumen, si digo bien, apliquemos polen a esa nube polínica que está débil o que no, porque no tengo un genotipo compatible o porque llovió muchos días. En esas condiciones se está estudiando hoy mucho y de hecho la semana que viene va a estar Julián Cuevas de la Universidad de Almería, que nos va a compartir esa información, esa experiencia que está haciendo de polinizar artificialmente con polen compatible los predios, ¿no? A nivel comercial lo está haciendo, a escala comercial. Bueno, si logramos sacar ese problema del medio, entonces esa alternancia no estaría tan acentuada, ¿no? Reitero, el problema de cuajado no es un problema típico de la alternancia fisiológica, es un problema que se agrega a esa alternancia dado nuestro clima y nuestro sistema de producción. Y finalmente, con lo menos importante, eso no está bueno terminar una charla con lo menos importante, pero no puedo dejar de mencionar el anillado como herramienta para mejorar, ya sea crecimiento o cuajado, que es muy utilizado en otras especies. Bueno, la evidencia en olivos es muy poca y no nos permite hoy definir un momento adecuado, un momento en función del objetivo y una técnica específica para mejorar para aumentar la carga en un año off. Reitero, en la producción, aumentar la producción cuando venimos con poca floración es mucho más, aumentar la producción en un año de baja es más difícil que reducirla en un año de alta, ¿no? Las dos medidas irían a una producción, buscando una producción más regular. Bueno, espero que, aunque sea mentalmente, les haya provocado un ejercicio. Obviamente estamos a disposición por cualquier duda, y ahí queda la bibliografía que creemos que es de primera línea, tanto para técnicos como para productores, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. No sé si hay alguna pregunta. Allá. Creo recordar que como nuestros climas son más lluviosos que Jaén o las zonas clásicas europeas de producción de olivo, en régimen de secano, promedialmente nuestra producción por hectárea es mayor. No sé, me quedé medio, o no lo entendí, que tú ponías la media europea o de estos países en torno a 5 hectáreas por 5 toneladas por hectárea, y ponías a la derecha en el régimen de secano en Uruguay 2. Sabía que ese valor iba a llamar la atención. Porque, digo, te planteo la experiencia mía, es
que en buenas producciones, en régimen de secano con frantoio, me ha dado 10 toneladas por hectárea. ¿De promedio? No, bueno, yo digo okay. También en la antigüedad de la plantación, pero he tenido 2 cosechas con 10 toneladas. Cierto, creo que es muy válida tu pregunta Sí. y contextualiza, y de hecho es el principal ejercicio que tenemos que hacer. ¿Dónde está mi producción? Para saber cuál es el problema o cuál es el factor limitante primero, y entonces en función de eso qué medidas tomar, ¿no? Obviamente que estas cuestiones son las que los técnicos tienen a flor de piel y hacen todos los días, no estoy diciendo para ellos nada nuevo, pero me parece que es importante a veces contextualizar muy bien cuál es el rendimiento que yo estoy teniendo. No hice hincapié en esas 2 toneladas porque eso es un promedio de unos años de producción a nivel nacional, y las medias son mentirosas, porque nos enmascaran todo, no nos dejan ver. Por eso es importante ver cuál es la variación de un año a otro. Y está ese índice que planteamos ahí, que es el índice que usan los investigadores, ¿no? Que hace como promedia la diferencia entre un año y otro en relación a la suma de esos 2 rendimientos. Podría haber otra ecuación que midiera eso, bueno, esa es la que se utiliza. Entonces, eso nos da la pauta de qué tanta variación tenemos entre un año y otro. Porque no solo si tengo riego no tengo secano, bueno, eso ya me define potenciales distintos. ¿Cuánto más? Y bueno, en una condición óptima sería el doble, en comparación con un secano-secano, que sería la condición, claro. El problema acá es que nuestro secano no es un secano, ¿no? Entonces, el riego es estratégico y tiene unas enormes ventajas fisiológicas y operativas. Lo que pasa es que no lo vamos a necesitar todos los años, o no todos los años vamos a tener el beneficio de lo que es regar. Entonces ahí, ¿no?, es donde se cuestiona, es decir, voy a hacer esa inversión, con además un costo ecológico que tiene ese riego también que estoy incorporando, ¿no? Está modificando ese balance de carbono que ese sistema está fijando o está valorando sobre hoy lo tan mencionado, todo lo que es las herramientas para mitigar el cambio climático o adaptarnos a ese cambio climático. Es una decisión muy importante incluir el riego. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos un secano. Y bueno, pero por eso tenemos datos nacionales que nos ponen de referencia cuál es nuestro potencial de rendimiento en nuestras condiciones, con nuestro clima, con nuestros suelos. Por eso la importancia de ver nuestro dato en nuestra producción, en mi quinta y en mi país. Muy bien. Cortita, Marcelo. Sí, eso es según la tipología que hace Ralo, pero acá no hay esa diferencia, de acuerdo, está muy bien. Lo que pasa es que ellos hacen esa diferencia porque o riego o no riego, acá es, no sé cuándo voy a tener agua. Tenemos una última preguntita acá. Sí, buen día a todos, soy María Victoria. No, la cosa es que yo creo que lo más importante es que cada quien tiene que conocer perfectamente su plantación, porque cada año se descubre algo. Nosotros hicimos 4 cosechas y este año estaba esperando una merma mayor. Y la merma hubo, pero está hecha como a pelle de leopardo, está por manchas. No es que plantas que dieron el año pasado, este año ya se tomaron descanso. No es así. Es por áreas de plantación al interior de la misma variedad de planta. Y esto es fundamental, como decía usted, para tomar la decisión si poner riego o menos, y sobre todo la posibilidad de buscar otras tipologías de intervenciones que sean agroecológicas, porque el riego no puede ser la receta automática para todo, no es el antibiótico, no es la penicilina. Hay que buscar algo, para mí, estoy de acuerdo, que pueda ser alternativo. Estoy de acuerdo, sí, es una herramienta muy potente, pero no resuelve todo y a veces no se paga. Hay años que claramente no. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Sin duda, todas estas técnicas tienen sus 2 lados, ¿no? Como la moneda, y bueno, hay que buscar de llegar al justo medio en su aplicación y siempre moderándonos.
Lo que no tenemos que moderarnos es en el consumo de aceite de oliva virgen extra, así que la idea es ahora invitarlos a un corte y a degustar algunos aceites